Bueno, ya le contaba en nuestro resumen internacional sobre esta espectacular explosión ocurrida en el Océano Pacífico Sur. El volcán Hungatonga estalló dejando imágenes que pudieron ser registradas por satélites y además provocando un tsunami que llegó hasta las costas del continente americano. Vamos a hablar al respecto con el ingeniero geofísico Carlos Miguel Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y exdirector del CENAPRED. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Buen día, gracias por la invitación. A ver, tenemos algo de información a través de medios internacionales en el sentido de que podría ser pues, la peor explosión de un volcán en los últimos 30 años, pero ¿cuáles son otras características de este volcán Hungatonga? Sí, es muy importante lo que menciona porque claramente este volcán tuvo una gran erupción, es una erupción, estamos acostumbrados a medir los sismos por su tamaño en magnitud. En el caso de los volcanes se utiliza un índice de explosividad volcánica que se conoce como BEI. En este caso se le está probablemente asignando entre 4 y 5 y esto implica que su columna eruptiva debió de haber alcanzado cerca de los 40 kilómetros de altura, por su tamaño y por su colapso, y además, como bien lo dijo, muchas imágenes satelitales fueron testigos de esta gran erupción. Formó una nube de ceniza impresionantemente grande, una circunferencia de cerca de 350 kilómetros de diámetro en el término de media hora. Esto habla de lo extraordinaria de la explosión. Y el otro aspecto fue que al ser un volcán principalmente submarino, solo sobresalía en el mar una pequeña parte, como una mínima isla de una caldera del cráter, un cráter inmenso de 4 kilómetros al menos de diámetro, genera este gran tsunami que tuvo repercusiones porque alcanzó a llegar literalmente a toda la cuenca del Pacífico. Esto generó situaciones que no habían sido vistas. Por ejemplo, en California, en donde, estando también en la cuenca del Pacífico, su costa, no había registrado variaciones en la marea como las hizo con este tsunami generado por el volcán el Hungatonga. Esto no solo en la entrada de una barrera de agua de un metro y medio de altura, sino que este tipo de situación se da por varias horas. Entonces crea podríamos decir, un batidero dentro de las cuencas, dentro de los puertos, que puede generar y lastimar a las embarcaciones. Además, la gran cantidad no solo de partículas pequeñas a las que se le da un nombre muy interesante, aerosol, se quedan flotando en la parte de la estratosfera y esto se va a quedar ahí por mucho tiempo, puede ser por meses o pudiera ser por años. Ya lo vivimos en actividades eruptivas como la del Pinatubo o como la que tuvo el volcán El Chichón en México en 1982 y cambian la capacidad de recepción de luz solar que proviene del sol. Son pequeñas partículas que ensombrecen, veremos los efectos. También se generó una gran cantidad de dióxido de azufre que, como lo sabemos, cuando se mezcla con agua provoca lluvias ácidas que pueden lastimar a la vegetación. Entonces, afortunadamente, y eso fue muy bueno, el saldo en víctimas es escaso. Hemos escuchado de que 2 personas perdieron la vida en Perú por el arrastre de la parte del tsunami de su vehículo en el que iban, sí. Pero como la isla era una isla recientemente nueva y con actividad creada en el 2015, no tenía habitantes y solo en las otras partes de la zona de Tonga han sufrido el embate del tsunami, pero no se ha escuchado. Hay daños, hay lastimaduras de puertos y de otras instalaciones, pero no de víctimas, afortunadamente. Déjeme preguntarle, ingeniero, pues creo que hay fortuna en que esto haya ocurrido pues, en una zona prácticamente despoblada, en medio del mar. Si un volcán de este tipo tuviera una explosión en grado 4 o 5 de este índice que nos mencionaba, pues me imagino que habría sido catastrófico, ¿no? En una zona urbana o cerca de una zona urbana. Sí, es correcto. Ya lo hemos vivido en nuestro país. Recordemos un poco la erupción de este volcán en 1982, a finales de abril de ese año, en la zona de Chiapas, en la parte norte de Chiapas, el volcán Chichón, sí. Hizo una erupción
que fue también a la que se le dio el término de BEI de su explosividad de 4, alcanzó también 35, 40 kilómetros de altura, no recordaremos muchos por la cantidad de años, pero esto oscureció a la ciudad de Villahermosa por cerca de 3 días y la erupción provocó a nivel mundial, por ejemplo, efectos severos en las cosechas, muy malas cosechas que tuvieron en Europa como una consecuencia directa de la explosión del volcán. Claro, nosotros no podemos controlar lo que hace un volcán. Esta zona de poca población sí se consideró, en ese caso sí, un desastre. Hubo al menos oficialmente la cifra cerca de 2,000 personas fallecidas en la región cercana a la parte del volcán. Dejó, se le llamaba chichón porque tenía una forma como de un chipote en la parte superior y dejó un cráter de 1 kilómetro de diámetro por 2 de profundidad. Entonces sí tiene mucho que ver el que la erupción del Tonga haya sido en una zona despoblada o que esto ocurra en una zona que esté poblada. Si nosotros trasladamos esta nube de la que hablábamos a la región del Popocatépetl, que pudiera tener una erupción de ese tipo y una nube como la que se formó en media hora, tendría una afectación de cerca de 31 millones de mexicanos y mexicanas en esta zona, 9.5 millones de viviendas. Este ejercicio lo hicimos utilizando el Atlas Nacional de Riesgos. La gente se preguntará si el Popocatépetl ha hecho este tipo de erupciones y la respuesta es sí. En el pasado histórico, hace 14,000 años, una erupción similar depositó 10 centímetros de tefra, que ya no es solo ceniza, sino partículas de fragmentos un poco más grandes en la Ciudad de México. Esta capa se puede encontrar cuando se hacen excavaciones en la Ciudad de México. Repitió este evento hace 9,600 años y todavía más cercano, hace cerca de 1,235. Entonces tenemos que reconocer que vivimos en un país, primero en un planeta, pero también en un país que es volcánicamente activo, que es sísmicamente activo y que también es tsunamigénicamente activo, y debemos entenderlo y estar prevenidos y preparados. Pues muy interesante, ingeniero. Seguiremos pues monitoreando informativamente lo que ahí sucede y pues lo buscaremos nuevamente si es usted tan amable. Con mucho gusto, Paltrán. Muchas gracias. Pascal, un saludo para ti, para tu auditorio. Gracias, ingeniero. El ingeniero geofísico Carlos Miguel Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.